Permitirnos estar junto a ustedes, amigos unionistas. Como lo habíamos anunciado, yo pensé que lo teníamos más temprano, al abogado Rogelio. ¿Cómo está, estimado doctor Rogelio Valencia, un amigo de esta emisora, conocedor del derecho? Y es importante porque a veces uno tiene un criterio, pero en derecho es bueno que existan otros criterios que acrecenten el pensamiento y lo nutran. Entonces Liseta ha invitado al doctor Rogelio Valencia, es abogado, y conversábamos hace un momento y yo quisiera que la ciudadanía sepa, abogado Rogelio Valencia, de cuál es su percepción jurídica en este juego o pugnas, esas son palabras realmente mías, en el caso de la señora vicepresidenta constitucional de todos los ecuatorianos, Verónica Abad Rojas. ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Es legítimo? ¿Ilegítimo? ¿Procedente o no lo que realizó el Tribunal Contencioso Electoral en contra de la señora Verónica Abad, abogado Rogelio Valencia? Muchas gracias, muy buenos días, Lice, muy buenos días, abogado Morán, Almeida. Siempre agradecido por la oportunidad. Yo veo con preocupación, sí, y mucho recelo este atajo que se ha tomado para de alguna u otra manera liberarse de una figura que se convirtió incómoda, pero que llegó en un binomio presidencial, es decir, la misma votación que llevó a la presidencia de la República Daniel Noboa, llevó también a Verónica Abad a ese cargo. Claro, era binomio. Y entonces, como usted lo manifiesta, abogado Almeida, ahí tenemos una cuestión grave en el sentido de que legal, si usted pregunta y la respuesta tiene que ser exclusivamente si es legal, porque si usted va a la ley orgánica electoral de organizaciones y partidos políticos de la República del Ecuador, Código de Democracia, porque ese extenso y largo nombre que tiene esa norma, definitivamente va a encontrar que está establecida esa posibilidad de la justicia electoral que está blindada, lógicamente, constitucionalmente, a través del Tribunal Contencioso Electoral, porque recordemos que la función electoral se compone por el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, donde usted tiene los actos administrativos que emanan de ahí, y la justicia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, ¿cuál es la gravedad que genera este mal precedente? Preocupación mayúscula. Genera preocupación mayúscula porque usted se enfrenta a un atajo para no respetar lo que la misma Constitución delinea y devela como responsabilidad política a través de un debido procedimiento parlamentario de control político, más conocido como juicio político. Y efectivamente. Ese es el procedimiento especial que tiene el presidente y el vicepresidente de la República. Eso está establecido de manera diáfana en la Constitución. Sí. Ahora, ¿qué sucede cuando esta cuestión, porque acuérdese usted que este tema bastante álgido y dilatado de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, básicamente tiene que ver con el hecho de que arrancó por un acto administrativo en el Ministerio de Trabajo, cosa que fue una aberración, cosa que frente a la justicia constitucional definitivamente se cayó en primera y segunda instancia, llegan al punto de un tema que tiene que ver con violencia política de género, que se establece, en este caso, de dos autoridades con reconocimiento nacional, canciller y vicepresidenta, y resulta que de mujer a mujer termina usted teniendo este resultado, que la apelación presentada para llegar a ese pleno, lo que basaba era el tema de la violación del debido proceso desde incluso la citación. Y ahí sí tenemos los que de alguna u otra manera participamos en el tema de la opinión pública y en el hecho de, sin necesidad de conocer a la persona o de alguna manera comulgar o tener una línea de participación con sus criterios o pensamientos políticos, porque eso yo no tengo, por ejemplo, con Verónica Abad,
pero tampoco puedo desconocer que si hoy es ella, mañana puede ser cualquiera de las autoridades que están en el Estado, empezando por el presidente de la República, o cualquiera de los seres humanos que habitamos este país, porque entonces estaríamos rompiendo la naturaleza propia que esta Constitución trae desde el 20 de octubre del 2008. Es decir, dejamos el imperio de la ley para pasar al imperio de los derechos. Y entonces usted tiene que evaluar dos cosas fundamentales de entrada: la convencionalidad, que son los instrumentos internacionales, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Constitucional, que se incorporan en los denominados bloques de constitucionalidad como parte de la Constitución para defender ¿qué cosa? Derechos fundamentales y libertades públicas. Si eso no se hace con una vicepresidenta y se sientan nefastos precedentes de que en justicia electoral no es que se destituye, ojo, no, a través de eso no se la ha destituido. Cuidado, y el criterio es, ¿la destituyó el Tribunal Constitucional? No, señores. El Tribunal Contencioso Electoral lo que ha declarado es, en el Pleno, no aceptar la apelación, lógicamente ratificar la sentencia del juez inferior que sanciona a nivel pecuniario, estamos hablando a nivel económico, y también con la suspensión por 2 años de los derechos políticos. Ahora, la resultante de la suspensión de 2 años de los derechos políticos evidentemente es que usted se queda out y se puede considerar esto más que una muerte política, incluso una muerte civil, porque usted no puede ocupar ese cargo público y definitivamente tiene una afectación que probablemente en todo lo que tiene que ver con el ámbito público político no le permite actuar. 8:47 minutos, doctor Rogelio Valencia. Esto es como una especie de semántica, porque resulta que dicen no haberla destituido, como dice la Constitución, porque no les compete y no quieren caer en ese error, pero hacen lo que sí legalmente le permite al Tribunal Contencioso Electoral, que es inhabilitarla en sus derechos políticos, elegir y ser elegida y otras cosas más, o a participar. Pero aquí viene el detalle. Esto es como más o menos decir, tal persona mató a X persona, pero no, lo que hizo fue privarla de la libertad. Un juego semántica de palabras, porque es o no es inhabilidad de sus derechos políticos. Ahora ya dicen que ella ya no puede ser vicepresidenta de la República. Entonces pareciera de que la intención principal fue que ella no sea vicepresidenta de la República. ¿Cómo entender este juego? Yo lo entiendo muy claro, pero jurídicamente hablando usted lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Definitivamente fue un atajo que se utilizó para dejar fuera del juego por incomodidad a la vicepresidenta de la República. Yo particularmente no creo que haya sido necesario armar todo este frente por parte del gobierno nacional. Porque, bypass a la Constitución, doctor. Bypass, atajo, de alguna otra manera el pasarse de listo o pisotear al final del día la Constitución. Yo no creo, porque mire, esto ya dejó de ser incluso un tema directamente del presidente de la República y pasó a ser un tema del gobierno nacional, de que la incomodidad que representaba Verónica Abad era insalvable y por lo tanto había que buscar la manera de que ella quede fuera de ese espacio. ¿Fuera de qué? De que pueda asumir... De que pueda asumir la presidencia de la República. La presidencia, cosa ahora que en este caso que el presidente es candidato. Desde mucho antes, pues. Si estamos hablando de que en primera vuelta... Pero es que sí ejercía las funciones de vicepresidenta, pero cuando ya llegó esto de primera vuelta, doctor, del presidente participar en las elecciones, es que comenzó más dura esta rivalidad. Ahí entramos a un tema de fondo, que en el debate presidencial del domingo, definitivamente no se dejó diáfano todo lo que se pretende. Y en esta parte de la gobernabilidad al final se habló, ya hemos escuchado que la tendencia de los dos candidatos es llegar a Asamblea Constituyente. Sin embargo, Luisa González no lo nombró en el debate. Lo ha dicho luego en otras entrevistas que no es la prioridad, pero hay un interés hacia llegar allá. Mientras que Daniel Noboa se mostró firme y férreo a esa posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo he sido uno de los que está de acuerdo con esa posición. Sin embargo, el momento y el tiempo es complicado, porque usted tiene que ver tiempos políticos, tiempos sociales, tiempos jurídicos, tiempos incluso ambientales,
y además hay un momento de afectación emocional en la población, que esa no es su prioridad realmente. Esa afectación emocional tiene que ver con los temas de inseguridad, con los temas del desempleo, con los temas que tienen que ver con la falta de atención en la salud pública y, por supuesto, O sea, hay el tema de cosas más educación. importantes Sí, que estar pensando en pero una ojo, reforma constitucional, o mejor dicho, ir a a una Asamblea Nacional Constituyente. asamblea para que reforme o haga una nueva. Porque... Vamos a ese punto. ¿Por qué? Verá, yo siempre he sido partidario de esto porque creo que la primera seguridad que usted tiene que garantizar en el país es la jurídica. Estoy de acuerdo con usted. Si usted no tiene seguridad jurídica, todo el resto es un menjurje. Así es. Y son parches. Entonces, claro, el criterio de ir a una nueva Asamblea Nacional Constituyente para tener la Constitución que sería la número 20, definitivamente no es una cosa que agrade a todos. ¿Por qué? Porque usted necesita 3 procesos electorales para llegar allá. Claro. Y la gente está harto fastidiada de ir a votar ya prácticamente cada año, cada 6 meses, cada 2 años, porque resulta que está eligiendo a sus representantes para que resuelvan los problemas, no para que le digan, oye, voy a hacer esto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces, mire usted que los resultados de las consultas últimas, consultas referéndum, no han sido los más óptimos. Las preguntas básicas fueron reveses para el gobierno nacional. Así es. Entonces, cuando se pretende una Asamblea Nacional Constituyente, hay que ser claros hacia dónde vamos a plantear y a ir. ¿Por qué? Porque hasta la misma Corte Constitucional, ya en el 2021, se pronunció sobre el hecho de que una nueva Asamblea Nacional Constituyente para reformar, cambiar la Constitución, sí, no necesariamente tiene que ser de plenos poderes, sino de alguna otra manera específica. Así ¿por qué? Es. Porque la idea no es venir a este juego de que voy a reescribir todo, voy a refundar el país. Así es. Porque eso un cambio de constitución no ha solucionado nada. Ahora, sí es verdad que un avance es pasar del imperio de la ley al imperio de los derechos, sí, pero también hay excesos en el estado de bienestar. Y uno de los problemas mayúsculos que justamente a nosotros nos aqueja como esto, que es el tema que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional Electoral, es producto de que en la parte orgánica de la Constitución usted tiene cuestiones como definitivamente el hecho de que usted tiene que hablar de 4, yo me refiero a 5 tipos de justicia. Me parece risible, pero resulta que eso es lo que hay dentro de la estructura constitucional. Usted tiene justicia ordinaria, que es la de los juzgados, la Corte Provincial, las unidades judiciales. Tiene justicia indígena. Así es. Ya. Tiene sistema de justicia constitucional y tiene el sistema de justicia electoral. Aparte de eso, yo me atrevo a decir que hay en los sistemas de justicia de los jueces de paz. Que no existen, pero sí. Que no existen, pero que hay los métodos alternativos de solución de conflictos, los centros de arbitraje, etc. Entonces, mire usted, si tenemos esto, que no está pues especificado en la Constitución, pero que en la realidad, en el andamiaje del día a día ocurre, entonces ahí es donde hay estas discusiones de si la Corte Constitucional, que no es la representante de una función, porque en su momento académicamente yo me pronuncié en el tema de que resulta que en la Constitución generaron 2 funciones adicionales a las comunes conocidas de la división del poder, que es la ejecutiva, la legislativa, la judicial. Tenemos nosotros la de transparencia y control social y la electoral. Resulta que se olvidaron de la constitucional. Y la constitucional, que es a través de la Corte Constitucional la que le dice al presidente de la República, sabe que su decreto es inconstitucional, por lo tanto queda declarado inconstitucional y no tiene efectos jurídicos. A la Asamblea Nacional, a través de lo que es el control abstracto de constitucionalidad, o incluso a través de esto que se llaman las sentencias manipulativas, aditivas, las sentencias manipulativas reductoras o sustitutivas, le dice, ¿sabe qué? Las leyes hay que cambiarlas de esta manera, o tiene que agregarle esto, quitarlo de acá, o hacer una nueva ley. Entonces, ¿qué tenemos como fondo? De que nos llama la atención, por supuesto, de que hay blindajes constitucionales y lo mismo en la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional para temas como el que estamos tratando. Pero ¿qué pasa, doctor Rogelio Valencia, cuando dentro de este proceso electoral se lesionan derechos personalísimos o derechos en materia procesal, debido proceso, que los asiste a los ecuatorianos y a los ciudadanos en general? ¿Qué pasa cuando ahí hay violación de algún derecho
intrínseco de la persona y resulta que por disposición de una norma dice que no puede ser apelable ante la Corte Constitucional, que lo dice esta sentencia de la señora Verónica Abad, los jueces, que me parece aberrante, cuando el 436 de la Constitución habla que el máximo organismo de interpretación constitucional, ojo, cuando se lesionan derechos humanos, como el que estamos hablando, no le dan la posibilidad. Mire usted, de un lado podemos brincar al otro, así como en la función podemos del contencioso, podemos brincar a la ordinaria, por ejemplo, o al revés, en todo caso. Del ordinario al contencioso. Aquí eso es lo que hay que develar con claridad. Problema de fondo. Los blindajes están en la misma Constitución porque usted encontrará en todo lo que tiene que ver respecto a esta función electoral que cuando se refiere al Tribunal Contencioso Electoral lo nombran como el órgano o el organismo directamente de administración de justicia constitucional cuyos fallos son de última instancia y que causan jurisprudencia en materia judicial electoral o en materia de lo que tiene que ver con juzgamiento a nivel electoral. Entonces, si la misma Constitución hace ese blindaje, lógicamente el tema queda es por qué vamos a prevalecer en lo que tiene que ver con el imperio de los derechos. Si usted plantea la acción extraordinaria de protección, que por eso el nombre, acción extraordinaria de protección, sí. Lo más seguro es que la Corte Constitucional, filtrando a través de lo que es la Constitución, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional y por supuesto el Código de la Democracia, esto ni siquiera sería admitido. Porque de presentar se puede presentar, otra cosa es que lo admitan. Ahora, ¿qué tiene aquí como salvedad la vicepresidenta de la República? Porque todavía lo es hasta que no se ejecutaría la sentencia. Acuérdense que lo que sí y de seguro se va a presentar es recursos horizontales de ampliación y aclaración. Sí, pero eso no suspende ni modifica. No suspende ni cambia absolutamente nada. Por eso es recurso horizontal, no vertical. Pero en todo caso se gana tiempo para plantear, porque aquí lo que ya es incluso parte de la convencionalidad al que el país está sometido, definitivamente sería acudir a organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para luego intentar pasar a la Corte. Una medida cautelar de pronto. Ahora, esto lleva cualquier cantidad de tiempo. Así es. ¿Ya? Pero el daño está hecho. O sea, no nos vamos a mentir de que esto puede resolverse porque aquí todavía hay la instancia pertinente para resolverlo. No, el daño ya está hecho y en todo caso, muy probablemente el Ecuador termine con ese récord que mantiene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser sancionado por violación ¿de qué cosa? Del debido proceso. Ahora, yo insisto en algo. Tenemos que tener claro que el debido proceso, que se escucha como algo exclusivo de los abogados o exclusivo del tema propio que tiene que ver con el aspecto legal o judicial, resulta que es para todo. El debido proceso es incluso el hecho de hacer bien una reunión, pues, una asamblea en un barrio, en un club social, el tema que tiene que ver con esto, de que si el presidente y vicepresidente de la República tienen determinado con claridad en la Constitución cuál es el procedimiento para que se conozca a través de una causal si han incurrido en una vulneración o en un acto que tiene que ser controlado políticamente, se lo haga a través de la Asamblea Nacional por medio de lo que se conoce como juicio político. A mi criterio, término que debe ser superado por el procedimiento parlamentario de control político. Pero si eso no se toma en consideración, claro, yo juego con la otra posibilidad porque como no resultó ni la de la Asamblea, ni tampoco resultó, recuerden ustedes, la del Ministerio de Trabajo a nivel administrativo, entonces me voy otra vez a nivel de la justicia electoral. Pero definitivamente lo que nunca vamos a estar de acuerdo es que vulneración al debido proceso es un mal precedente, porque si eso le pasa a alguien que está ejerciendo la vicepresidencia de la República, nosotros los comunes, ¿qué será que no tenemos al resto de los seres humanos que habitamos aquí? 8:59 minutos y para finalizar, el artículo 221 en su último párrafo habla que de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral,
que hablamos con leyes también, es que es importante esto. Sus fallos y resoluciones en el numeral 3, sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral y serán de última instancia y de inmediato cumplimiento. ¿Por qué la discrecionalidad entre un alcalde, como es el caso del señor Pincay en Cantón Portoviejo, que siendo sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, no quedó fuera como alcalde per se, o siguió o continuó ejerciendo su función de alcalde? Acá no es precisamente lo que eso pasa. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Por qué esa discrecionalidad que en lo personal a mí me aterra? Muy buena pregunta, abogado Almeida. Es extraordinario. Yo recuerdo bien el caso del alcalde de Portoviejo, Pincay, porque él termina siendo prácticamente sancionado por el hecho de no asistir al debate en el proceso electoral de seccionales, que fue en el 2023, el debate en la ciudad de Portoviejo. Sí. Ahora, lo que usted dice ya escapa del tema propiamente dicho de la Constitución y de las mismas leyes. No vamos a negar que la naturaleza del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que no debería serlo, es político. Lamentable entonces. Y lastimosamente, esa realidad, porque ¿por qué no debería serlo? Porque se entiende que para eso tenemos al desdichado, insultado, prácticamente vilipendiado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque resulta que no hemos terminado de tener las injerencias que pueden venir, porque por más que se haga ternas de parte de la función ejecutiva, de parte de la función judicial, de parte de la función legislativa, los problemas no son las ternas, los problemas son qué pasa con todos esos concursos. Porque acuérdese usted que uno de los objetivos máximos de la Constitución que está vigente era llevarnos a la meritocracia. Así nos dijeron. Pero esa meritocracia no ha terminado de aterrizar. Y definitivamente, mientras esto siga sucediendo y la injerencia política sea la que esté estructurando, reestructurando y dominando en órganos de las funciones del Estado, es peligrosa la situación de la República del Ecuador y, por supuesto, ahí sería más que justificada la necesidad y la realidad de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar esta barbarie, porque eso es entrar a una barbarie. Recordemos que por eso tenemos las funciones del Estado o los poderes del Estado, era para romper con el Estado despótico o el Estado monárquico. Pero ¿qué está pasando? Esa es la pregunta. Y ahí sí, como usted dice, no solamente da temor, sino preocupación de qué es lo que le puede pasar al común de los mortales, seres humanos que habitamos en este país, si esto está sucediendo con una vicepresidenta y las aplicaciones del inmediato cumplimiento de estos fallos no son pues iguales para todas las autoridades. Es importante lo que usted ha acotado también, doctor Rogelio Valencia, mi estimado. Le dice, no se cohíbe, es que usted dice que porque los abogados hablan, no me meto, no. Yo los estoy escuchando porque uno puede a veces opinar desde las emociones, desde la frustración, pero siempre es ideal conocer la postura jurídica, porque básicamente es lo que está en nuestro país, la Carta Magna y la Constitución. Pero recuerde que entre dos abogados salen 5 criterios. Claro, no, aquí salen más confundidos que algunos, sí. No, yo lo he comprendido bastante claro. Y yo creo que el abogado Rogelio Valencia, yo lo invito porque para mí es neutral. Y a veces es importante, ideal, escuchar a alguien que sepa de lo jurídico, pero que se mantenga en su postura de lo neutral. Porque ¿de qué me sirve a mí invitar a alguien que sepa de la Constitución, pero vaya inclinado al sector político? Entonces, no. Vale la experiencia de alguien que sepa del tema, abogado, para que más que todos los oyentes conozcan. Estamos para servir. ¿Algo más que deseas destacar? Bueno, básicamente el hecho de que tenemos que estar atentos a que si se da un proceso nuevamente de Asamblea Nacional Constituyente, cuidado con votar por votar. Recordemos que un proceso de Asamblea Constituyente tendrá 3 procesos electorales intrínsecos. El primero, llamado a consulta popular
con una sola pregunta que dirá si usted está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Y eso trae en esa misma pregunta un anexo que es la conformación, elección y seguramente funcionamiento de esa asamblea constituyente. Entonces habrá que analizar bien eso. Claro que pasa por la calificación de la Corte Constitucional, pero ya ha sucedido que han pasado hasta preguntas mal hechas. Sí, Y de ahí tenemos el segundo proceso electoral. 3 candados para llegar a... Que será el hecho de elegir a los que van a conformar la Asamblea Constituyente, que ahí respondo a algo que decía el abogado Almeida también. Es muy probable que si se sustituya, se suspenda anticipadamente el funcionamiento de la Asamblea Nacional, la que es lo que conocíamos como Congreso, y tengamos solo funcionando la Asamblea Constituyente. Podría ser ese el caso. Esa sería la estrategia también. O también, a mí no me sorprendería. La estrategia marquetera. O podría suceder lo que sucedió en Chile, que no fue tan funcional, que estaba el poder constituyente, el poder constituido, y eso era un lío. Y adicionalmente, el último proceso electoral... ¿Aceptas o no al pueblo? El último proceso electoral es el referéndum de los 200, 100, 500 artículos que salen en la Constitución. Porque la verdad sea dicha, ¿no? Yo particularmente, yo no voté por el proyecto constituyente que está vigente el 20 de octubre del 2008, porque mire, aún siendo profesional del derecho, estudiando una maestría en Derecho Constitucional, hasta el día de hoy no se termina de analizar con profundidad los 444 artículos. Y resulta que nos dicen, mire, desde que entramos el 20 de octubre del 2008 a este paradigma de los derechos, la Constitución no son solamente los 444 artículos, son las disposiciones generales, transitorias, el régimen de transición que ya pasó, pero adicionalmente a eso, las sentencias de la Corte Constitucional. Las interpretativas también. Tiene que incorporar todo lo que es convencional, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumentos internacionales como opiniones consultivas, etcétera. Entonces el tema es un compendio. Es mucho más amplio. Perfecto, doctor. Queremos agradecerle por aceptar esta entrevista. Creo que hemos podido ilustrar mucho a la ciudadanía y eso es lo que buscan los medios de comunicación serios como estos. Tener panelistas que contribuyan, ¿verdad?, al conocimiento principalmente y a partir del conocimiento uno poder decir las cosas con firmeza y qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Gracias, abogado Rogelio Valencia. 9 de la mañana. 7 minutos, Erika Franco, desde precisamente el Consejo Nacional Electoral está Erika, creo. No. Bueno, vamos con ella. Está en una protesta de pacientes renales. Perfecto, vamos con usted, Erika, desde Unión Radio 580 AM.